Seguimos, la tarde es larga, hay harto tema, pero vamos a tratar de ponerle un poco más de acelerado. La primera parte era un poquito más lenta porque eran conceptos a digerir, de precarga, poscarga, contractilidad, la dinámica del sistema cardiovascular. ¿Eso ya quedó alguna duda? Ahora que lo meditaron, que decantó un poco la información de la mañana, ¿no? Y ya. Entonces vamos a ver de manera muy somera una de las primeras aplicaciones prácticas en la clínica de todo este análisis fisiopatológico, que es el monitoreo hemodinámico, ¿ya? Y vamos primero a entender qué se entiende por monitorización hemodinámica. No tiene mucha ciencia, es medir de la mejor manera posible el funcionamiento del sistema cardiovascular a través de parámetros que sean de utilidad clínica, ¿ya? Y para eso uno puede ir definiendo distintos niveles de complejidad, invasividad y calidad de información con la cual se puede trabajar. En un primer nivel están puestos ahí el nivel y el piso más básico del monitoreo hemodinámico, que es el que está disponible en cualquier lugar, cualquier centro clínico, y es un nivel no invasivo: electrocardiograma, saturación de oxígeno y presión arterial no invasiva. Eso es súper importante porque, si bien son números simples, a la luz de lo que acabamos de ver, con esa información uno puede tratar de deducir cosas. A veces hay que extrapolar un poco más allá de lo que los valores te pueden dar. Respecto a KG, vamos a ver a continuación, un poquito más adelante, datos importantes que, si bien ustedes habitualmente trabajan con monitoreo continuo, el electrocardiograma de tirita, lo que se puede extrapolar de eso al monitor, también es súper relevante. Y vamos a ver si podemos salir un poco más allá del ritmo, de decir, mira, hay algo raro ahí, ver si podemos pensar más allá de un extrasístole o trazados eléctricos que son en general bastante radicales. Vamos a ver si podemos hilar un poquito más fino. Yo sé que la electrocardiografía no es un fuerte en enfermería, siempre es una debilidad, y eso yo creo que lamentablemente las deja a ustedes demasiado cautivas de una interpretación médica, ¿ya? Si bien no es el objetivo de lo que vamos a conversar, que ustedes sean expertas en electrocardiografía, pero vamos a ver si logran sacar algunas nociones básicas para ser autosuficientes, por lo menos en el trabajo básico. Por eso lo puse ahí, porque lo vamos a analizar después. La presión arterial no invasiva es el primer puntapié, y vamos a ver después, cuando entendamos un poquito mejor el funcionamiento de la circulación periférica, por qué es tan importante algo tan básico y tan simple como la presión no invasiva. De ahí pasamos a los niveles invasivos de monitoreo, donde con un catéter en vena cava superior tenemos PVC, y eso es fácil. De repente, si uno le pone un catéter femoral, hasta ahí llegamos con la PVC, no se puede. Por lo tanto, si hay libertad de elección, siempre invitan a sus médicos a que pongan catéteres yugulares o subclávios. Traten de evitar que sus médicos usen catéteres por vía femoral. Uno, porque perdemos un monitoreo que es súper relevante, y dos, porque la tasa de infección de un catéter femoral es 1000 veces más alta, y basta una diarrea para que se contamine, basta un abdomen jugoso para que quede exudativo, y en general se infectan muchísimo más. A eso, hasta ahí, eso se puede conseguir incluso en un servicio de urgencia. Un servicio de urgencia bien preparado puede poner un catéter venoso central. Tal vez en una sala simple no se va a manejar esto, pero los niveles de manejo intermedio ya podrían hacer monitorización adecuada con un catéter venoso central. Así que si es que una unidad intermedio tiene canales de monitoreo invasivo, intentemos usarlo. Sí, alguna época en la PVC fue un gol estándar, se usaba para todo, y como ya revisamos antes, la información que nos da es una estimación de la presión telediastólica del ventrículo derecho, como una estimación de la precarga. No es tan absoluto, como es una presión determinando volumen, ya tiene un error por este tema de la compliance del ventrículo, y además lamentablemente se influye por muchas otras cosas más, ¿ya? Pero aún así, ante no tener nada, trabajar con PVC es una muy buena extrapolación de información de precarga y de dinámica, con todo lo que vimos en la charla anterior, ¿ya? Así que no lo menosprecien, y si tienen un catéter venoso central y no tienen mucha información,
Colóquenle una presión invasiva, colóquenle una conexión de línea, o sea, de presión invasiva a la PVC. No necesitas que el doctor se le indique, en general la enfermera es bastante autosuficiente en definir qué hace con un catéter nervioso central. Si lo deja cebando para drogas, para fármacos nomás, o le pone una llavecita y le mide además PVC por algún lumen accesorio. Por lo mismo, pidan que les pongan por lo menos 2 o 3 lúmenes, no le aguanten a los médicos catéteres de un lumen, eso es para la posta también, salvataje. Cosas importantes, ¿ya? Para el paso siguiente, y esto ya es más propio del nivel UCI, aunque hay muchas unidades de tratamiento intermedio que también pueden hacer monitoreo de presión invasiva arterial, con una línea arterial se obtiene un montón de información y de aquí en adelante, de aquí para abajo, dado el avance de la medicina y de la tecnología, se nos abre un mundo gigantesco que hasta 10-15 años atrás estaba bastante limitado porque esto no era más que una curva de la presión invasiva en tiempo real. Hoy en día, de aquí en adelante uno puede tener gasto cardíaco y lo vamos a revisar, ¿ya? Y el último punto, que son ya la invasividad completa, que es trabajar en base a información de gasto cardíaco. Hay técnicas de gasto intermitente, técnicas de gasto continuo, y eso antes era sinónimo de invasividad plena, sobre todo en la época del Swan Ganz. Hoy en día hay técnicas mínimamente invasivas que dan información bastante útil. Así que de ahí vamos a entrar un poquito en terreno fisiopatológico. El gasto cardíaco tiene un montón de técnicas y maneras de medirse. A todos estos vieron en la charla anterior que podemos medir gasto cardíaco del corazón derecho, ¿cierto? Porque el ventrículo derecho expulsa, y gasto cardíaco del corazón izquierdo. ¿Cuál debo medir? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es más alto? ¿Cuál es más bajo? Gasto cardíaco izquierdo es más alto que el del lado derecho. Ahí va una propuesta. ¿Más ideas o están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que disiente? ¿Cuál gasto cardíaco es más alto? ¿El del izquierdo o el del derecho? Las que callan o tocan, se suman a la opción de la... No, pero es que pues no debería ser distinto. ¿Por qué? Porque está midiendo dos variables independientes de que el lado del corazón. Ya. Bueno, la respuesta es súper simple. El circuito cardiopulmonar y de circulación sistémica ¿tiene entradas y salidas extras? La sangre que circula por el territorio pulmonar y la que circula por el territorio sistémico, ¿son distintas sangres o es la misma sangre? Mayor en el sistémico porque tiene dos. No. Porque tiene que ver. ¿Qué piensan? Se lo digo de otra manera. Si el corazón izquierdo latiera 5 litros por minuto y el corazón derecho latiera 4 litros por minuto, al cabo de un minuto, ¿qué ha pasado? Que el lado sistémico tiene 1 litro más de sangre que el lado pulmonar. Otro minuto más. El lado sistémico tiene 2 litros más que el lado pulmonar. 3 minutos. El lado sistémico tiene 3 litros más que el lado pulmonar. ¿Eso es verdad? ¿Por eso es sustentable la vida? El gasto cardíaco es el mismo del lado izquierdo que del lado derecho, porque es la misma sangre que se mueve por 2 circuitos. No puede ser que un gasto cardíaco sea más alto que el otro, tienen que ser igual. ¿Ya? Lo que pasa es que tenemos 2 bombas que funcionan contra sistemas de presión distintos. Pero entonces ahí ¿cuál sería el que se debiese medir? ¿Está lo mismo? Está lo mismo. ¿Está lo mismo por mides? Ya. Los dos que tú mides están La una... cámara derecha y de la cámara izquierda es el mismo. Exactamente, Debería exactamente. Debiera ser el mismo. Debería ser. Pueden haber pequeñas diferencias, sí, probablemente en agudo, una diferencia de un lado contra el otro te puede llevar a una patología. Si por X motivo vamos a una falla bomba izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda, donde el bombeo del lado izquierdo no es mucho, lo que va a pasar es que si el lado derecho bombea bien y el izquierdo bombea mal, se nos va a empezar a llenar de agua los pulmones. Eso se llama edema pulmonar. ¿Qué ocurre? Pero es patología. ¿Ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, en general, el gasto izquierdo y derecho son lo mismo. Por lo tanto, si yo uso una técnica para medir gasto cardíaco del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, estoy midiendo lo mismo. ¿Ya? Para efectos simples, para el práctico. Siempre me pregunto, porque igual es un tema que uno se imagina que como el corazón izquierdo tiene más presiones, tiene más gasto.
No, igual que tampoco se devuelve la sangre, lo que sube se devuelve es una columna de presión cuando vimos la transmisión retrógrada. Bueno, aquí lo que ocurre con gasto cardíaco es que son gastos a presiones distintas. ¿Ya? Hay dos grandes maneras de medir un gasto cardíaco. ¿Ya? Aquí me salté de todas las monitoreos previos y me fui al tiro del gasto cardíaco. ¿Ya? Uno es el método de Fick. El método de Fick es un método experimental. Es un método donde yo mido alguna sustancia como el oxígeno y veo cuánto oxígeno entra, cuánto oxígeno sale del paciente, y a través de algunas fórmulas y algunos cálculos, como el oxígeno es una partícula que se consume en la circulación sistémica y vuelve al territorio pulmonar consumido, si yo mido ese consumo, podría estimar a través de ciertos parámetros cuál fue el gasto cardíaco. ¿Ok? Eso se hace midiendo muestras de sangre venosa mixta. ¿Qué es la sangre venosa mixta? ¿Qué significa sangre venosa mixta? Sangre venosa mixta significa sangre tomada de la arteria pulmonar. ¿Ya? Porque se mezcló lo que venía de la vena cava superior con lo que venía de la vena cava inferior. Así que esa es la sangre venosa mixta, la que se mezcló en el corazón derecho y salió de la arteria pulmonar. Con un catéter de Swan-Ganz yo puedo tomar muestras de sangre venosa mixta. ¿Ya? Si no es así, yo tomo sangre venosa central, que es de alguna de las, habitualmente de la vena cava superior. ¿Ya? De la inferior es más difícil, porque si yo tomo sangre de la vena cava de una catéter femoral, es la sangre que está retornando de la pierna, de ese lado. ¿Ya? No tengo todavía la sangre de la circulación portal, la circulación mesentérica, que se junta en la vena cava inferior en la medida que van llegando las aferencias venosas abdominales y la vena porta. Por lo tanto, si yo quisiera una sangre representativa del territorio mesentérico, debería tomar una sangre de vena cava inferior. Actualmente uno no tiene acceso al catéter de vena cava inferior. Pero un catéter femoral no es un buen reflejo de la sangre venosa que está volviendo, porque habitualmente las piernas le sacan muy poco oxígeno a la sangre. Así que no va a venir con un consumo de oxígeno que me represente lo que realmente está haciendo el cuerpo, y entonces una sangre de vena femoral no me va a servir para una técnica fina. La vena cava superior tiene la sangre de la cabeza y de la extremidad superior. Tampoco es lo mesentérico, pero el cerebro es un gran consumidor de oxígeno, y saber cuánto consumió el cerebro es un muy buen indicador en general de cómo está el consumo metabólico en general. Así que por eso usamos para saturación venosa central sangre tomada de un catéter venoso central yugular o subclávio. ¿Ya? Pero la que uno podría decir que es el estándar es la sangre venosa mixta, que es tomada en la arteria pulmonar con un catéter Swan-Ganz. ¿Ya? Y eso lo comparo con la sangre arterial, y ahí hay ciertas fórmulas, ciertas técnicas y ciertos mecanismos con los cuales el método de Fick calcula el gasto cardíaco. Salgámonos porque no lo usamos en la clínica. ¿Ya? Para estudios de experimentación se puede hacer. Hay que ponerle un aparato a la persona y medir el consumo de oxígeno, hacer un montón de estimaciones. Se puede. ¿Qué es lo que usamos en la práctica clínica? Diluimos un indicador. Le metemos un indicador a la circulación sanguínea y vemos cómo se diluye al mezclarse con el resto de la sangre. Si se diluye rápido, probablemente tiene que ver con que hay mucho gasto cardíaco, por lo tanto hay mucha circulación de sangre y el indicador se diluyó rápido. En cambio, si el indicador se mantiene concentradito y se diluye poco, es porque el flujo sanguíneo es lento y entonces no estoy alcanzando a diluirlo. ¿Se entiende el concepto? Por lo tanto, la dilución de cualquier indicador, lo que sea que yo ponga para diluir, se va a diluir rápido en gastos cardíacos altos y se va a diluir lento en gastos cardíacos bajos. ¿Ya? Y uno puede hacer entonces una curva en el tiempo, midiendo este indicador, cual sea que yo elija, y veo cómo al administrarlo el indicador se concentra en un lugar donde lo mido. Ojo, esto requiere que yo administre un indicador en una parte del aparato circulatorio y lo mida en otro. ¿Ya? Inyecto el aparato, el indicador, y extraigo una muestra en otro lado para medir cómo viene, si viene concentrado o viene diluido.
¿Se entiende más o menos? Entonces lo inyecto, aquí hay un momento de inyección donde esto lo estoy midiendo en el lugar donde tomo la muestra. Como el lugar que tomo la muestra está alejado del lugar de inyección, en el momento de inyección yo todavía no mido el indicador. Tengo que esperar que el gasto cardíaco mueva ese indicador hasta el lugar de toma de muestra, y en ese momento el indicador me va a empezar a aparecer y me va a empezar a subir en su concentración, en su cantidad, y en paquetito, en bloque. Y una vez que la sangre sigue siendo movida por el gasto cardíaco, se empieza a diluir y el indicador empieza a bajar. ¿Ok? Si este indicador es una molécula, un colorante, y yo tengo cómo medir el nivel de colorante, voy a ver esa curva. ¿Ya? En general no se usan colorantes. Vamos a revisar. Lo que más se usa es suelo frío. Suelo frío. Y es un indicador. ¿Por qué se diferencia de la sangre? Porque usamos la temperatura como indicador, como colorante. Sabemos que la sangre tiene una temperatura fija y que si yo no le administro nada, la temperatura no tiene por qué cambiar. Por lo tanto, si la temperatura cambia, es porque algo le hizo cambiar y ese sería mi colorante. Estoy cambiando la temperatura con un bolito de suelo frío. ¿Ya? Ese es el concepto de una técnica por dilución. Entonces, usamos la termodilución, que es lo más simple. Si tuvieran cualquier otra molécula que se pueda medir, podrían hacer una técnica de dilución con cualquier molécula. Hay algunas técnicas que usan un isótopo radioactivo, como el litio. Entonces tú le inyectas a una parte del aparato circulatorio litio radioactivo, una radiación mínima, y la mides en el otro lado con un contador de radioactividad. Y la radiación sube y después baja. Exactamente lo mismo. O sea, a la larga esta curva te la va a dar cualquier sustancia que se administre concentrada y que se vaya a diluir. Ese gasto cardíaco con litio se llama LITCO. ¿Ya? Casi no se usa, no es el LITCO que está acá en Chile. Ese es otro. Ahí les voy a explicar. Termodilución. En la termodilución es el método más común, inyección de solución fría en sangre venosa. ¿Por qué es tan majadero el sistema de que tiene que estar a temperatura no sé cuánto, o a veces del refrigerador, o lo que sea? Porque si la diferencia de temperatura es poca, al sensor le va a costar identificar el cambio de temperatura. Por eso no puedo poner suero que sea poco frío. Las técnicas antiguas, Swan-Ganz, usaban suero de temperatura ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí lo vamos a ver. Porque el indicador lo estoy midiendo cerquita. Lo inyecto en un lugar y a poquito andar lo mido. Las técnicas nuevas, como el sistema PAICO, te piden que el suero que inyectes es muy frío, porque lo inyecto acá y lo mido muy lejos. Y en ese trayecto, la temperatura, que es muy caliente rápidamente, va a calentar ese suero frío. Entonces necesito que la temperatura, la diferencia sea muy grande, para que esa diferencia de temperatura alcance a llegar a la distancia donde lo voy a medir. Vamos a ver todo eso ahora. Lo que se verifica es un cambio en la temperatura, y esto es fácil de medir. No hay recirculación. Recirculación se refiere a que la sustancia que medí, la medí una vez, y como le va a dar la vuelta al circuito cardiovascular, puede que vuelva a pasar por donde la estoy midiendo. ¿Ya? Eso es la recirculación. El suelo frío no, porque después de un ratito ya se calentó, no vuelve a pasar suelo frío. Y el indicador no se acumula, es agua, no hay problema, y se puede medir cuantas veces yo quiera, porque es inocuo, a diferencia del litio radioactivo, que son unas pocas veces, toda la cuestión. Ahora, para medir gasto cardíaco, hoy en día, podemos clasificar los sistemas en base a la invasividad. Y hay uno que es el invasivo por definición, que es el Swan-Ganz, y están los que son menos invasivos, que los vamos a ir revisando, que son todos los que la tecnología nos ha traído. Yo soy de la época del Swan-Ganz, ahí me formé, así que les voy a hablar algo de Swan-Ganz. No, ya tiene muy poca utilidad, sin embargo nos va a faltar el médico que les pide instalemos un Swan-Ganz, y si uno no está preparado, va a estar en problema. Pero lo vamos a conversar porque es una manera de sistematizar el pensamiento. Si uno piensa la hemodinámica en base a Swan-Ganz, la entiende mejor. ¿Ya? El Swan-Ganz es un catéter especial que tiene varios lúmenes. Es un catéter largo que mide 110 centímetros, ¿ya?
que en la punta tiene un balón y al final tiene un termistor. El termistor es un sensor de temperatura, un termómetro. Esta cuestión tiene un termómetro en la punta. Eso es lo que hace, ¿ya? Y ese termómetro es súper sensible a estos cambios de temperatura. Ese termistor se conecta a través de su termómetro a un conector de temperatura, que yo lo enchufo a un monitor que es capaz de medir esa temperatura y ahí tengo mi indicador, el medidor del indicador. Tiene también un globito para inflar el balón, porque para hacerlo avanzar siguiendo el circuito tenemos que inflar el balón, y tiene lúmenes distales y proximales. ¿Por qué? Tiene un lumen proximal, porque por aquí yo inyecto el suelo frío, y tiene un lumen proximal, es un lumen distal, que es por donde puedo medir presión, en donde queda puesto esto que es la arteria pulmonar. Por lo tanto, por ahí se inyecta el suelo, por ahí se mide presión. ¿Ya? Ese catéter ya, esto va a empezar a aparecer en los museos, porque ya casi no se ve. Pero casi todos los monitores que hoy día dan gasto cardíaco, incluso PAECO y todo eso, pueden conectarles un catéter de Swan Ganz, si les puede tocar. El catéter de Swan Ganz se tiene que poner por una vena superior, yugular subclavia, se hace avanzar por la vena cava superior, entra, como se ve ahí, a la aurícula derecha, se tiene que dar la vuelta, y esto es algo que a veces cuesta, hace la vuelta en el ventrículo y queda en la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar avanza hasta una posición que es la que vamos a definir, que es donde con el globito inflado va avanzando, las venas pulmonares la arteria pulmonar se va ramificando y llega un momento donde el globito tapa la vena. Y cuando tapa la arteria, la rama de la arteria pulmonar se enclava. Y esa es la posición final donde se deja el catéter. En la medida que uno avanza el catéter, como tiene en la punta un lumen, podemos conectar ese lumen a un canal de presión y podemos medir la presión que va registrándose en la punta en la medida que el catéter va avanzando. Por lo tanto, según donde esté colocado el catéter, mientras lo hago avanzar, voy a ir registrando distintos valores de presión en este canal de presión que tengo conectado. Y cuando esté en la vena cava superior y en la aurícula derecha, como vimos delante, las presiones son similares, así que voy a tener el comportamiento típico de PVC. Voy a tener una curva de PVC con valores de PVC, ahí está ahí, estos son valores bajitos, con las oscilaciones propias de la PVC, hasta que logre traspasar la válvula tricuspide, entro al ventrículo derecho y voy a empezar a detectar las variaciones de presión sistólicas y diastólicas del ventrículo derecho. Sabemos que la presión diastólica del ventrículo derecho es igual a la PVC, ¿cierto? Entonces, nuestra presión mínima va a seguir siendo, yo tiro muy para abajo, pero va a seguir siendo la misma. Pero cuando sienta el sístole, voy a llegar a las presiones máximas que el ventrículo derecho es capaz de provocar, que eran como de 25, ¿se acuerdan? Ok, ahí. Entonces, el catéter puesto acá me va a mostrar presiones de 25, 10, 25, 10, 25, 10, y sé que estoy en ventrículo. Sigo tratando de hacerlo avanzar y voy a traspasar a la pulmonar. Y en la pulmonar voy a tener de nuevo los mismos 25 sistólicos, porque la presión pulmonar la determina el sístole ventricular. Pero el diástole va a ser un valor más alto que la presión de PVC. ¿Recuerdan que eran valores más altos? Entonces ahí yo sé que estoy en la arteria pulmonar. Y si sigo avanzando hasta quedar atascadito, enclavado, voy a ver finalmente lo que se llama la presión telediastólica. ¿Bien? O sea, la presión de enclavamiento pulmonar. Así es como se ve un registro de presión durante la instalación. No sé si las que les tocó poner, esto es lo típico que el médico está ahí tratando de sacar esta curva. Y según eso uno va adivinando, porque aquí es re bonito en el dibujo ver dónde voy. Pero cuando estoy poniendo un catéter a ciegas y avanzando, estoy realmente ciegas, tengo que saber dónde voy, y eso es con los registros de presión. Entonces, así va el catéter de Swan Ganz. Se infla el globito, ahí ustedes ven el flujo de sangre, y gracias a que inflé el globito, el flujo de sangre me va a ayudar a que el catéter sepa dónde se tiene que ir, al ventrículo derecho. Y ahí vi cómo cambió el registro de presión. Sigo el ventrículo derecho con presiones sistodiastólicas ventriculares y traspaso la válvula pulmonar
y entra a la arteria pulmonar. Mantiene la sistólica, pero la diastólica se eleva. Sigo avanzando hasta el punto en que el catéter ocluye el lumen. Ese es el punto de enclavamiento. Desinflo el globo, vuelvo a censar presión de arteria pulmonar, vuelvo a inflar y vuelvo a darme cuenta que estoy en zona de enclavamiento. Ahí se deja puesto el catéter de Swan-Ganz. Para los que les tocó hacerlo, esto era pan de cada día. Para los que no lo saben, se ve súper entretenido y motivante. Y es dinámico así en un dibujito, pero es un cacho a veces en la práctica clínica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Más o menos claro con el Swan-Ganz? ¿Sí? ¿Las llevé al pasado? Bueno, y aquí hay entonces... ¿Por qué puede ser una causa de que no logremos la curva de enclavamiento? No. Cuando ya está instalado todo, cuando pedimos la presión arterial pulmonar, ¿Ya? porque a veces no nos da la curva. Bueno, acá hay un montón de cosas que pueden pasar. Primero, que en vez de entrar acá, se te vaya por aquí a la vena cava inferior. Y ahí vas a tener PVC o presión venosa eterna. Porque el catéter podría seguir bajando. Primer problema. Segundo, también podría entrar en una alvejola y ahí atascarse. Si entra acá, pasa que a veces se da vueltas y se enrolla en el ventrículo. Y ahí te va a dar siempre presión de ventrículo. Y lo que hay que hacer es volver a salir, porque si se está enrollando, no te sirve insistir en eso. No lograste lo que tú querías acá, que era que con el globito avanzara hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, cuando te quedas con la curva de ventrículo eterno, se te puede haber enrollado. Lo otro que a veces pasa es que entre las cuerdas tendines y los músculos papilares queda atascado. ¿Ya? Hay que buscar de nuevo, salir, entrar, volver a inflar, es lo que cuesta a veces. Ahora, si logras entrar a la arteria pulmonar, en general debieras tener la pega más o menos resuelta. La diferencia está, eso sí, y eso era algo que veíamos antes, es que si es que después de que la arteria pulmonar se ramifica, hay ramas que se van para arriba, hay ramas que se van para abajo, hay ramas que van al medio del pulmón. Y entonces uno teóricamente esperaba que el catéter de Swan-Ganz quedara en el segmento intermedio. Estaba la zona 1, 2 y 3, arriba, medio, abajo. La zona de arriba son zonas sobredistendidas, habitualmente lo mismo que pasa con ventilación mecánica, alveolos demasiado distendidos, y eso puede ser inadecuado para medir PVC. Al igual que la zona 3, que es la zona más baja, donde hay mucha telectasia, donde no hay muchos alveolos perdidos, por lo tanto hay territorio de circulación pulmonar que no es fidedigna. Uno buscaba que quedara en la zona 2, pero a veces se rompe el balón, o a veces por más que avanzas empiezas a avanzar y en vez de seguir avanzando como un catéter rígido, en alguna curvatura se empieza a hacer un loop. Es como las sondas gástricas cuando vas a mitad de esófago y de repente tienes un stop y vas acá, pero se te empieza a pelear en la boca. Sí. Es eso, exactamente igual. Entonces, aquí está el lumen proximal y aquí inyecto suero frío, ahí está la agüita fría y ahí está el termistor, el termómetro. Ahí censo el cambio de temperatura y ese cambio de temperatura por el suero frío que ya se fue me dejó esa curva. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí está. Que el punto está en que hay una distancia corta entre el sitio de inyección y el sitio de medición. Y este suero va a pasar durante un rato nomás. Y mientras pase, va a cambiar la temperatura. Cuando el suero frío ya se acabe, ¿te fijas? Y se empieza a ir, el termómetro empieza a medir de nuevo la temperatura normal de la sangre. Si el gasto cardíaco es alto, pasa tan rápido que no alcanzaste a enfriar la sangre. Y por lo tanto tienes una curva superplanadita. Esa curva planadita habla de un gasto cardíaco alto. En cambio, cuando el gasto cardíaco es bajo, el suero frío lo pones y te enfría mucho la sangre porque no hay un bombeo generoso que lo refresque y te da grandes cambios de temperatura. Esas curvas picudas son las que uno decía, oh, está jodido el corazón. Esas las más picudas. Entonces, ¿qué se medía en el gasto cardíaco?
En el gasto cardíaco hay cosas que uno mide. Uno mide el gasto cardíaco porque es el área bajo la curva del indicador. Y eso te lo da el computador. Mides además la PVC, ¿cierto? Y mides la presión de capilar pulmonar, de enclavamiento. También, con el mismo lumen distal, puedes medir la presión de la arteria pulmonar. La única diferencia entre estos dos es que el enclavamiento es con globo inflado y la arteria pulmonar es con globo desinflado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el globo está inflado? ¿Qué estoy sensando cuando el globo está enclavado? ¿Por qué senso una presión? ¿Qué es lo que se sensa cuando el capilar está, o sea, cuando estoy enclavado? Buena pregunta. ¿Qué se mide? Cuando el catéter está desinflado, lo que estoy midiendo es la sangre que viene desde acá. ¿Ya? Porque el catéter mira hacia adelante. La punta del catéter y donde está el lumen mira hacia adelante. Pero si esto está desinflado, le llega sangre por los lados. Mira, ahí se bloqueó y voy a medir la presión de acá nomás. La de adelante, aislando. En cambio ahora volvió a pasar la sangre. Si vuelve a pasar la sangre, la presión que estoy midiendo acá es la misma que hay acá. Ahí no. Mira, ¿ves? Se detuvo el flujo de sangre. Estoy creando una isquemia. Estoy dejando esa rama de la arteria pulmonar en isquemia. Estoy impidiendo que pase sangre. Por lo tanto, la aislé de la presión de la arteria pulmonar. Y lo que voy a medir en realidad es la presión que hay por delante. ¿Qué presión hay por delante? ¿Te acuerdas del dibujito donde pusimos el circuito? ¿Qué hay por delante de la zona de enclavamiento? Se inflama la aurícula. El capilar pulmonar. Y están comunicados con la arteria pulmonar, o sea, con las venas pulmonares, que están en comunicación con la aurícula izquierda, que si estoy en diástole, está en comunicación con ventrículo. Entonces, ¿qué estoy midiendo en el enclavamiento? El enclavamiento está midiendo la presión del ventrículo izquierdo, transmitido con libertad para atrás porque no hay ninguna válvula que lo impida y que me llega hasta mi zona. Vamos a verlo para que les quede súper fijado y claro. Aquí. Cuando yo enclavo el catéter de arteria pulmonar, lo que hago es ponerme aquí e inflo un globo acá y dejo la punta mirando para allá. ¿Qué estoy midiendo? La presión telediastólica del ventrículo izquierdo. O sea, ¿qué estimador estoy analizando? ¿Cuál de las variables que influyen en el gasto cardíaco estoy midiendo? La telediastólica. La telediastólica es al final de la diástole. La diástole es el momento del llenado. Estoy midiendo cuánto se llenó el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, estoy midiendo la precarga del ventrículo izquierdo. Precarga. Entonces, la presión de enclavamiento pulmonar es una excelente manera de estimar la precarga del ventrículo izquierdo. Y si no lo tengo, la PVC es una manera de estimar la precarga del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, el catéter de Swan-Ganz servía mucho porque nos permitía justamente tener dos indicadores de precarga. La precarga del ventrículo derecho a través de la PVC y la precarga del ventrículo izquierdo a través de la presión de enclavamiento. Y podía conocer las dos presiones sistólicas que eran el reflejo de la postcarga. La presión de arteria pulmonar es la presión sistólica que el ventrículo derecho es capaz de provocar con su sístole. Y la presión sistémica es la presión que el ventrículo izquierdo logra generar.
Y si a estas dos les mido sus resistencias, estoy midiendo la poscarga. Entonces era un verdadero laboratorio de fisipatología, el catéter de Swan-Ganz. Ahora, en el catéter de Swan-Ganz, los parámetros habitualmente se pueden expresar de manera absoluta o de manera indexada. Indexada se refiere a su expresión en relación a la superficie corporal. Pero no es lo mismo un gasto cardíaco en una abuelita chiquitita de 55 kilos que en un cabro gatón gigante de 120 kilos. No es lo mismo. Puede que el valor sea el mismo, pero no lo puedes interpretar de la misma manera. Por lo tanto, fórmulas de superficie corporal hay un montón. Esta es una fácil. Talla más peso menos 60 partido por 100. Los computadores de gasto cardíaco usan sus propias fórmulas, pero todas te piden la talla y el peso. Y a veces también te piden el sexo. Y el computador lo calcula por sí solo. Esto lo que busca es minimizar las diferencias de tamaño paciente. Un parámetro dividido por la actividad, por el área de superficie corporal, es lo que llamamos un índice. Si tú tienes gasto cardíaco y lo divides por área de superficie corporal, ya no se llama gasto cardíaco, se llama índice cardíaco. Este es el concepto de índice, ¿ya? Y ahí está, gasto cardíaco dividido por superficie corporal, índice cardíaco. Y entonces, para una persona de 60 kilos, metro 60, que la fórmula le da una superficie de 1,6, un gasto cardíaco de 5, corresponde a un índice cardíaco de 3,1. En cambio, para alguien de 100 kilos, metro 70, que su superficie corporal es bastante mayor, 2,1, los mismos 5 litros de gasto cardíaco en realidad son 2,4 de índice cardíaco, un índice mucho más bajo. Si yo digo, gasto cardíaco 5 me suena un valor normal, me engaño, porque 3,1 es un valor normal y 2,4 es un valor bajo, y eso solo lo sé si es que lo indexo en base a la superficie corporal del paciente. Esto valía en Swan-Ganz y sigue valiendo para todos los mecanismos de monitoreo hemodinámico que hay hoy en día. ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Sigamos avanzando. Ahora, vimos lo que se podía medir directamente con el Swan-Ganz: el gasto, las presiones, gasto y presiones, ¿cierto? Porque por eso tiene canales de presión y el gasto lo calcula el computador. Pero podemos derivar otros parámetros. Por ejemplo, podemos sacar el índice cardíaco, que se deriva dividiendo por la superficie corporal. Podemos calcular las resistencias vasculares, sistémica y pulmonar. Y ya vimos que la resistencia que impone un territorio arterial es un reflejo del obstáculo que le está poniendo ese territorio arterial a la salida de sangre. Por lo tanto, es una manera de estimar poscarga. ¿Ya? Por lo tanto, con resistencias podemos saber la poscarga del ventrículo izquierdo y la poscarga del ventrículo derecho. Y lo podemos expresar como indexado: índice de resistencia vascular sistémica, índice de resistencia vascular pulmonar. Y también el gasto de Swan-Ganz nos permitía calcular el trabajo sistólico, que es una manera de estimar si la potencia del músculo estaba buena, y de ahí hacernos una idea de la contractilidad. ¿Ya? Eso lo podíamos hacer con el lado izquierdo y con el lado derecho, por lo que les dije. Tenemos información de los dos lados. Tenemos las PVC, la presión venosa de un lado y la presión venosa del otro lado, que era el enclavamiento. Tenemos la presión arterial de la pulmonar y la arterial del otro lado. Con eso podemos jugar y hacer todas estas derivaciones. Entonces, el Swan-Ganz nos da un montón de información hemodinámica. PVC y la presión capilar pulmonar, que en el fondo los dos son reflejos de la precarga. Y ahí vamos a una mejor más fácil. El Swan-Ganz nos permitía estimar la precarga, porque la PVC medida acá en la vena cava inferior era una manera de acercarme a la presión telediastólica del ventrículo derecho, que está relacionada con el volumen telediastólico y entonces de la precarga. De esto depende de cuánto se elongaba la fibra muscular, ¿de acuerdo? Y la presión de capilar pulmonar, que la mido acá, yo digo que esta presión es la misma que hay acá, que es, en el fondo, la presión del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el capilar pulmonar es la precarga del ventrículo izquierdo y la PVC es la precarga del ventrículo derecho. ¿Ya? ¿Bien ahí? También nos puede hablar de la poscarga, porque midiendo la presión arterial y otras fórmulas yo podía calcular el índice de resistencia vascular pulmonar y tenía la poscarga del ventrículo derecho.
Y lo mismo lo puedo hacer con la resistencia vascular sistémica. Tengo la poscarga del ventrículo izquierdo. Y con la contractilidad la estimamos con el índice de trabajo. El índice de trabajo es una medición de cuánto volumen logró inyectar contra estas presiones, y por lo tanto me está hablando de cuál era la potencia y el trabajo que está ejerciendo el ventrículo izquierdo y derecho como indicador de contractilidad. Así que el Swan Ganz es un parámetro que da mucha información, pero ojo, todas son estimaciones en base a mediciones de presión. Hoy en día sabemos que la presión siempre tiene problemas cuando la queremos usar para estimar volumen. Estos son problemas de volumen, los estamos midiendo a través de presión, y más encima estos son parámetros derivados, son fórmulas, así que no es tan ciencia cierta. Y para los que quieren aprendérselo, estas son las fórmulas con las que ustedes pueden calcular cada uno de los parámetros. El doctor Gálvez hacía que todas se las supieran de memoria, y con calculador en mano confirmar que estuviera todo ok. Sí. Es que son fáciles, ¿sí? Mira, ¿sí? Con la PAM, con la PVC, con la presión pulmonar, el capilar y con la resistencia, estás lista. Tienes todo lo que necesitas. Y ahí están los valores que uno se los tenía que saber. Pero como hasta el día de hoy ustedes saben que un índice cardíaco normal es entre 3 y 4. Es un número fácil de acordarse. Si ustedes se acuerdan que el índice cardíaco 3 a 4 es normal, de ahí se derivan muchas cosas simples. Las resistencias vasculares sistémicas son altas, porque acuérdense que el territorio sistémico está sometido a altas presiones, por lo tanto alta resistencia. 1500, 2000, 2500 son los valores en los que habitualmente se mueve un paciente. Las resistencias vasculares pulmonares son mucho más bajas, y tiene que ver con que si sometemos al territorio pulmonar a más resistencia, va a empezar a permear y exudar agua en los pulmones. Así que es un territorio fisiológicamente pensado de baja resistencia. Aunque el gasto cardíaco no dice izquierdo o derecho, se dan cuenta que es el mismo gasto cardíaco. Eso. Salgámonos del Swan Ganz, y la medicina avanzó y apareció el análisis de contorno de pulso. ¿Qué es esto? Solamente que los computadores hoy en día son más modernos, son más sensibles, y una curva de línea arterial, que es lo que ustedes están viendo acá, que esto es una línea arterial que se obtiene de cualquier paciente que le pongan un catétercito en una línea arterial, te va a registrar eso que es lo que ustedes conocen como la curva de presión arterial. Ok, esto ocurre en el tiempo. La presión va cambiando de una presión mínima a una presión máxima. Esta variación de la presión en el transcurso del tiempo habla de que desde la presión diastólica hasta la presión sistólica, este cambio está provocado por un volumen de sangre que fue inyectado. Y ese volumen fue inyectado en una cantidad de tiempo, que es lo que hace que dure lo que tenga que durar la curva de presión arterial. Entonces, si un computador sabe analizar cuánto cambió la presión y de ahí estima cuál pudo haber sido el volumen que salió del corazón y en cuánto tiempo lo hizo, por lo tanto a la velocidad a la que lo sacó, un computador puede decir, oye, yo creo que el gasto cardíaco es este. Se puede estimar volumen contra tiempo y te va a dar una idea de flujo, del flujo de salida de sangre del corazón. ¿Se entiende? Este es el concepto del análisis del contorno de pulso. Y es algo que no necesita ningún catéter más, solo una línea arterial común y corriente. ¿Dónde está el truco? En el computador que hace este trabajo. Por lo tanto, esto es caro, porque tienes que comprar la máquina que el tipo te vende para analizarte el contorno de pulso. Entonces, el gasto cardíaco por contorno de pulso evalúa el contorno de la onda de presión arterial, busca estimar cuál fue el volumen de eyección en base a esos parámetros que le expliqué, y tiene una muy buena correlación con el gasto cardíaco medido por Swan Ganz. Por lo tanto, hoy en día llegó a reemplazar al Swan Ganz, y por eso ya no tenemos Swan Ganz, porque tenemos esto. El contorno de pulso fue la lápida que le pusimos al Swan Ganz. Si el Swan Ganz ya lo estábamos usando poco, con esto lo terminamos de sepultar. Hubo un periodo oscuro, ese periodo donde dejamos de poner Swan Ganz porque era invasivo y no le creíamos, pero no teníamos contorno de pulso y trabajamos con pura PAM y PVC. Y eso no fue bueno. Ahí empezó a aparecer saturación venosa central, lactato, el negro Rivers con su carga de volumen, la campaña de la sepsis. Empezamos a darnos cuenta que teníamos que
entender mejor lo que pasaba con la hemodinamia, y aparecen estas cuestiones de la tecnología nos regaló esto. Limitaciones, varias. Tiene una mala correlación con la inestabilidad hemodinámica, porque si el paciente cambia su condición hemodinámica, se choquea súbitamente, sangra, o le pusiste una carga de volumen, esos cambios te van a provocar modificaciones que esta estimación no va a alcanzar a darse cuenta. Y por lo tanto, que el gasto cardíaco suba o baje no necesariamente va a ser reflejo de que el paciente cambie, o pueden haber cambios en el paciente que el monitor no te los muestre. Las arritmias hacen difícil esta variable, por algo súper simple. Necesito ritmo sinusal. Si no tengo ritmo sinusal, ¿qué me pasa? Que unas curvas son grandes, otras son chicas, otras se demoran más, otras se demoran menos, y el análisis de contorno del pulso falla cuando no hay ritmo regular. Por lo tanto, es una limitación tremenda. Y requiere sedación y tranquilidad para evitar interferencias, porque si el paciente se mueve o se agita, ustedes se han dado cuenta que la curva de presión arterial se aplana, se pierde, etc. Y estos parámetros se pierden en el camino. ¿Qué hay de contorno de pulso? Hay un montón de máquinas en el mercado, porque algunas las hayan visto o las hayan usado. Paico, Vigileo, con el Flotrac, que es el famoso catéter, Volumview, el Litco Rapid. Ese es el disco nuestro, Litco Rapid. No es el disco de dilución de litio. Este es un disco adaptado de contorno de pulso. Entonces, hay un montón de fórmulas. Esta es una cuestión matemática. Los matemáticos inventaron esta cuestión y se dieron cuenta que hay un tiempo hasta que se cierra, hasta que ocurre la diástasis. ¿Se acuerdan de la diástasis? Cuando el ventrículo viene bajando y se cierra la válvula y ocurre la onda dicrota. Entonces los tipos dijeron ya, antes de la onda dicrota, después de la onda dicrota, sumo esto, lo resto, esto, otro. Hay un montón de fórmulas aquí físicas que no tienen mucho sentido, y hay un montón de parámetros que el computador estima, a través del cual intuye que este cambio de presión corresponde a X volumen. Y eso lo multiplica por la frecuencia cardíaca y te dice ya, este es el gasto cardíaco. Entonces, igual es chamullento porque son muchas estimaciones. Igual son bastante cercanos y te pueden servir para la práctica cotidiana. Pero el gran problema es que necesitas una calibración específica para el paciente. Porque no te va a dar la misma curva un cabro joven sano de 20 años con su capital vascular sano y un abuelo diabético con sus arterias calcificadas de 80 años que ya tiene territorios perdidos. La forma de la curva no va a ser la misma. Sin embargo, si el computador analiza la curva del abuelo calcificado con la del joven de la misma manera, se va a equivocar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con la elasticidad del vaso sanguíneo, tiene que ver con la altura del paciente, si es grande, si es chico, si es gordo o no. Todas esas cosas influyen en cómo se comporta esta curva de presión. Entonces, el gran problema que tienen todos los mecanismos de contorno de pulso es que tienen que calibrar la condición orgánica del paciente, y para eso otra estimación más. Dicen, dime si es hombre o mujer, porque las curvas son distintas entre hombre y mujer. Dime la edad, para saber si es joven o viejo. Dime cuánto pesa, para saber si es flaco o gordo. Dime la raza, negro, blanco, en otros lados afecta también. Y entonces, una vez que tú le das esos datos, el aparato lo pasa por una tabla de poblaciones, le hicieron estos análisis a un montón de negros, a un montón de abuelos, a un montón de jóvenes, a un montón de mujeres, y se dieron cuenta más o menos cómo se calibra. Entonces es una estimación calibrada. Eso hace que el valor que te va a mostrar puede no ser un valor exacto, porque es un valor estimado en base a tablas poblacionales. Eso es el gran problema que tienen los análisis de contorno de pulso. No le puedes dar un valor absoluto al número que te está dando. Ahora, sí hay una cosa básica con el análisis de contorno de pulso, y es que tú puedes evaluar la variación de la presión arterial. Y para esto no necesitas ni siquiera una máquina. Esto lo puedes hacer tú a mano, viendo una línea arterial. El único tema es que estas variaciones de la presión arterial están influenciadas por la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica, ustedes han visto que cuando hay paciente ventilado, la curva a veces se agranda y a veces se achica. La curva se agranda y después se achica, en la medida que el ventilador inspira y expira. Entonces sucede que durante la inspiración en ventilación mecánica,
que es una ventilación a presión positiva, que colapsa el ventrículo derecho, que disminuye el retorno venoso. Entonces, se reduce el retorno venoso, disminuye el volumen sistólico, y eso se refleja en una reducción de la amplitud de la onda de pulso. Ahí, inspiración. Y la curva de pulso se achica. Si hay hipovolemia, esto es más todavía, más notorio. Esto ocurre solo en ventilación mecánica, en presión positiva. Pero de aquí, nosotros podemos ver cuánto varía esta presión desde un punto máximo de expiración a un punto mínimo en inspiración, y a través de una bonita fórmula sacar el famoso delta pp, o la variación de presión de pulso, que a la larga te lo hace el computador, porque el computador te mide estas cosas, pero tú puedes congelar tu pantalla y con un cursor medir cuál es la pp max y la pp min, y verlo en el fondo, presión sistólica y diastólica en el momento de expiración, la sistólica y la diastólica en el momento de inspiración, haces las diferencias, las pones en la fórmula y tienes el delta pp. Es un excelente predictor de la respuesta a fluidos en pacientes ventilados. Requisito que no haya arritmia, porque si se pierde el ritmo sinusal, pierde esta interpretación. Y el BT no puede ser una estrategia de restrictiva ventilatoria, porque si no, no alcanzo a hacer que la presión positiva me provoque este cambio. Y esto no funciona en pacientes de ventilación espontánea. Por lo tanto, no se les ocurra medir delta pp a alguien que no está ventilado. El delta pp solo se mide en ventilados. Si no, no sirve. Y que no les digan otra cosa. Un delta pp mayor a 13%, o sea, si esta dimensión comparada con esta se diferencia en más de un 13%, quiere decir que el paciente probablemente tiene hipovolemia y va a responder a primera en volumen. Si el indicador es menor a 9%, lo más probable es que le pongas volumen o no le pongas, da igual. ¿Bien? Ahora, las máquinas también te pueden medir la variación del volumen sistólico, que es más o menos lo mismo, a través del mismo cambio, pero trata de medir el volumen sistólico de este latido, lo compara con el volumen sistólico de este latido y ve cuánto se diferencian, y la diferencia es de un 10% como máximo. Si la diferencia es de más de un 10%, uno podría estimar que hay hipovolemia y que el paciente responde a volumen. En general preferimos usar este, porque este es un indicador de presión que uno mide directamente. En cambio, la variación de volumen es una extrapolación. La máquina calculó cuánto debe ser el volumen sistólico, aquí y acá. Puede ser un poco más errático, pero algunas máquinas como el Vigileo te dan esto por definición y no te dan el delta pp. Pero sirve y se usa igual. El volumen sistólico mayor a 10%, respuesta a volumen. ¿Qué cosas se miden con...? Sí. Que hay una, ahí aparecía que mayor a 13% responde a volumen y menor a 9 y una respuesta improbable. Exacto. Pero ¿por qué 9? Y Nosotros asumimos siempre que menos de sí, 13 no. Menos de 13 no. Pero ahí aparece 9. sí, lo que pasa es que de los estudios que se hicieron, entre 9 y 13 es indefinido. Entre 9 y 13 hay algunos pacientes que han respondido a volumen. ¿Ya? En cambio, sobre 13 es sistemático que siempre respondan. ¿Ya? Y bajo 9 no se te ocurre nunca ponerle volumen. Es entre 9 y 13 que uno tiene la duda y por eso la recomendación no dice nada, pero uno diría que hace con el 13%. 13% para delta pp, 10% para aparición de volumen sistólico. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los mecanismos de contorno de pulso te va a dar estos parámetros. Primero te va a dar el gasto cardíaco y te lo va a dar continuo, porque se mide latido a latido. Y es una ventaja respecto al Swan-Ganz. En el Swan-Ganz teníamos que meterle suelo frío y teníamos el gasto en ese momento. De ahí no había gasto hasta la próxima vez que le metiera suelo frío. Eso significa que la enfermera cada 4 horas, cada 6 horas, cada 2 horas tiene que estar metiendo suelo frío y midiendo gastos cardíacos de nuevo. Esto te lo da en tiempo real, latido a latido, siempre y cuando esté en ritmo sinusal. Si no está en ritmo sinusal, no te sirve de nada. La resistencia vascular sistémica te la da porque te lastima. Te lastima a través de el cambio de la presión. Te da también el volumen sistólico, porque lo mide, y por eso mide la variación del volumen sistólico también.
Y si te lo indexa, te puede dar el índice de volumen sistólico. Bueno, sucede que la resistencia vascular sistémica, habíamos dicho que era un estimador de precarga. Por lo tanto, puedes medir precarga con contorno de pulso. O sea, poscarga. Poscarga. Y si te da el delta PP o la variación de volumen sistólico y de esa manera tú estimas la respuesta a volumen, estás detectando los hipovolémicos, estás detectando los que responden a volumen, estás detectando los que les hace bien mejorar el llenado del ventrículo, ¿cierto? Porque les va a subir la presión arterial histórica, por lo tanto estás estimando precarga a través de la respuesta a volumen. Entonces, estos parámetros te sirven para eso. Puedes entender cómo está la poscarga y la precarga del paciente. No te da información de contractilidad, ¿ya? A menos que tú quieras decir que el volumen sistólico es una medida de la contractilidad, pero es pobre. Es pobre usar un volumen como un indicador de contractilidad. Ventaja entonces del contorno pulso. Solo requiere una línea periférica, es mínimamente invasivo, calcula parámetros continuos, no requiere calibración, predice respuesta a volumen en ventilación mecánica. Limitaciones: que la estimación del gasto cardíaco es indirecto, ¿ya? Y se debe a las variaciones en la presión arterial. Entonces estoy usando la presión como un todo, un absoluto, para estimar algo que es mucho más dinámico que el gasto cardíaco. No se calibra a las condiciones del paciente, sino que en base a tablas poblacionales, por eso medir edad, sexo, peso, etc. Utiliza tablas demográficas para calibrarse. Es poco preciso y requiere un ritmo regular. Y ahí entonces aparece el sistema PAICO, ¿ya? Que a muchas les puede estar tocando y hoy en día está en boga, lleva por lo menos 10 años, si no ya vamos para los 15 de uso, y nada dice que se vaya a vencer. ¿Ya? Lo que pasa es que es caro. Pero el sistema PAICO es una combinación de las dos cosas que acabamos de ver. Una, termodilución, solo que en vez de medir desde la vena cava hacia la arteria pulmonar, ponemos un suelo muy frío en la vena cava y lo medimos en la ingle. Después de haber hecho todo el recorrido por el territorio pulmonar, corazón izquierdo, aorta, y ahí llega a la arteria femoral o a una arteria radial. Entonces a eso se le llama termodilución transpulmonar, porque es a través de todo el territorio pulmonar. Y además nos da un análisis de contorno de pulso. Calcula el gasto cardíaco y estima el volumen intratorácico. Ahora lo vamos a ver. Utiliza fórmulas complejas para calibración, usando la termodilución. La termodilución se usa para calibrar la condición propia del paciente. Así que a diferencia de todos los otros contornos de pulso que no se calibran, este sí se calibra a la condición del paciente. Y cada vez que las condiciones del paciente cambian bruscamente, hay que volver a calibrarlo. Lo transfundieron, se calibra. Sangró, se calibra. Le cambiaron los vasoactivos, se calibra. Lo reclutaste, se calibra. Tienes que calibrarlo cada vez que cambies la condición del paciente, porque todas esas condiciones ya vimos, por precarga, por carga, por contractilidad, por frecuencia cardíaca, por volemia, impactan la condición hemodinámica del paciente. Y logra calcular el gasto cardíaco continuo calibrando las condiciones, lo que les dije. ¿Qué es la dilución transpulmonar? Inyectas boro intrasuero frío en el catéter venoso central. Aquí no necesita un Swan-Ganz. Te basta un catéter venoso central común y corriente que está en la vena cava superior. Le inyectas suero muy frío y ese suero va a ir a arteria pulmonar, va a ir por la circulación pulmonar, va a ir venas pulmonares, corazón izquierdo, aorta, hasta que llegue a donde tú tienes puesto un catéter, un termistor, un termómetro, dentro de una línea arterial que se llama catéter pulsiocat. ¿Qué es el caro? Es una línea arterial con un termómetro en la punta. Por lo tanto, la sangre fría tiene que recorrer todo esto para llegar a que el aparato sienta esa diferencia de temperatura. Por eso tiene que ser un suelo tan frío. El viaje es largo y se calienta rapidito. Y este sensor tiene que ser muy sensible porque va a sensar cambios de temperatura muy pequeñitos. ¿Ya? Entonces tú inyectas acá, tienes que esperar a que haga todo este recorrido hasta que llegue acá y ahí te empieza a medir el cambio de temperatura. ¿Ok? Y eso te calibra el análisis del contorno de pulso. Y con eso tienes la medición. El sistema PAICO entonces necesita una línea arterial pero que sea buena, de buena calidad. Si la línea está baja, está medio tapada, no te refluye, es un problema. Es un problema porque no vas a tener lo que necesitas. Esto ya lo vimos. Así se monta un sistema PAICO. Al catéter le tienes que conectar un suero
y un sistema de inyección con un control de temperatura. Hay unos sistemas preparados para esto que se llaman COSET, que son un kit donde viene todo preparado para que tú cargues un bolo de volumen. El volumen tiene que estar frío, una temperatura conocida, ahí tienen que tener los suelos en el refrigerador para que sean de 5 grados. Y esto es el indicador, el medidor de temperatura para saber a qué temperatura está entrando el suero al paciente. Esa es la temperatura de entrada. Entra el suero. Y esa temperatura alimenta al termistor. Este es el termómetro que le dice al monitor con qué temperatura entró el suero. Y la otra temperatura la conectas al catéter PulsioCat, que está habitualmente en la vía femoral. Por lo tanto, el catéter PulsioCat tiene dos lúmenes. Tiene un lumen para el termistor, que compara la temperatura con la del suelo inyectado, el monitor, y tiene un lumen, que es un lumen de línea arterial común y corriente, para que lo conecten al, ¿cómo se llama? Al domo. Lo conectan al domo. Y lo conectan con un canal de presión arterial. Solo que este canal de presión arterial, en vez de conectarlo directo a tu monitor, primero se lo tienes que conectar al sistema. Cuando el catéter viene, cuando tu paico lo tienes, un monitor aparte, este te roba la señal. Se pone como un intermediario. Tú tienes que conectarte primero a este, como lo hace el LITCO. Que el LITCO te roba, te pide conectarte directo y después te da una entrada para conectar el monitor. Pero si el paico lo tienes en tu monitor de cabecera, va a usar la señal de línea arterial directo. Entonces, el sistema de dilución transpulmonar, el catéter venoso central, inyecta suero frío, atraviesa toda la caja torácica, sale por la aorta, baja a la zona de arteria femoral, donde tienes puesto un catéter PulsioCat, y este termistor sensa este suerito frío que pusiste acá. Eso se llama dilución transpulmonar. Como es transpulmonar, es porque pasa por toda la caja torácica, y eso da la característica que tiene el Swan-Ganz, que es que nos da un montón de información de agua pulmonar. Como se les dije, pasa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, arteria aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Qué cosas se miden con el Swan-Ganz? Uno, lo de siempre, lo de toda la vida, lo mismo que teníamos con gasto con Swan-Ganz. O sea, el paico mide gasto cardíaco continuo, el índice cardíaco, las resistencias sistémicas, no te mide la pulmonar, porque no estamos con un catéter en la arteria pulmonar, te mide solo la resistencia sistémica, indexada, te mide el volumen sistólico, por lo tanto también te puede medir la variación del volumen sistólico, te mide la PVC, porque es por el catéter que lo pusiste, y te mide el delta PP. Eso lo teníamos, ya lo conocíamos, pero hay parámetros nuevos que hay que sabérselos en paico. Mide el volumen global de fin de diástole, GEDB, el volumen de sangre intratorácico, ITBB, el agua pulmonar extravascular, EBLW, el índice de función cardíaca, IFC, la fracción de eyección global, el DP max, que es la velocidad de aumento de presión ventricular pico, y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Son un montón de parámetros que son chinos, y la verdad es que cuesta acostumbrarse a usarlos. Entonces, yo les traje ahí un dibujito donde está nuestro circuito pulmonar, el mismo circuito que hemos visto todo el tiempo, las dos cámaras derechas, las dos cámaras izquierdas, y esta es la vasculatura pulmonar, ¿ya? Y por fuera de la vasculatura pulmonar está el agua que permea hacia los pulmones, ¿ok? Entonces, teniendo ese concepto, el volumen de fin de diástole es uno de los parámetros que hay que saberse en paico. El GDP, volumen global de fin de diástole. ¿Qué es? Es esto. Son las 4 cámaras. Es la cantidad de sangre que está dentro de las 4 cámaras cardíacas. Si lo indexo, que es como viene expresado, los valores normales están entre 700 y 800. ¿Por qué es importante? Porque es un indicador de volumen. El volumen que llenó las cámaras cardíacas. Y cuando hablamos del volumen que llena las cámaras, ¿de qué estamos hablando? No. Precarga.
de precarga. Es el volumen final de fin de diástole con que se llenaron las 4 cámaras cardíacas. Es la elongación de las fibras musculares. Precarga. Vayan al GDB y tienen en la precarga el paciente. Y si tienen la precarga, esto les puede ayudar a saber si está hipovolémico, si el corazón está en su precarga óptima o no. Por lo tanto, te da un análisis súper bueno de la función ventricular a través de precarga con un parámetro. También está el ITBB, que no se usa tanto, porque es los mismos 4 parámetros más toda la sangre que está en el territorio pulmonar. La sangre que está por las arterias y las venas pulmonares y los capilares pulmonares. Así que es lo mismo que el anterior, más esta fracción pulmonar, y el valor normal está entre 850 y 1000. De nuevo, como es un indicador de volumen y del volumen que está en todo este territorio, también nos sirve para estimar la precarga. Si estos valores están bajos, el paciente tiene una precarga baja y uno debería buscar el porqué y ver si es que tiene alguna indicación terapéutica. ¿Ya? Agua extrapulmonar. Agua pulmonar extravascular, perdón. Agua pulmonar extravascular. El nombre lo dice por sí solo. Es el agua que sale por fuera de los vasos sanguíneos capilares pulmonares. Por lo tanto, por todo este juego hidrostático es el agua que se escapa hacia los pulmones. ¿Ya? Es una manera de estimar el edema pulmonar. Y la máquina te lo da. Tiene valores normales que están indexados. Y son valores entre 3 y 7 ml por kilo. Uno habitualmente ve 4 o 5 y dice ya está bien, no está lleno de agua. Pero cuando los valores suben, estamos en problema. Un paciente que tiene agua pulmonar extravascular mayor de 10 ml por kilo, aumenta la mortalidad. Y si está en 15, ese gallo está gorgoreando, está lleno de agua. Sus pulmones están sumamente húmedos y la mortalidad aumenta directamente, estimando solo este indicador. Esto es un plus que no se tiene con los otros monitoreos y te puede indicar cómo anda la congestión pulmonar. Te puede servir para evitar el exceso de volumen. Valores altos indican un exceso de volumen de agua en el parénquima pulmonar. ¿Ya? ¿Vamos a ver aquí? ¿Se entiende? El otro es el índice de función cardíaca. ¿Qué es? Es el volumen global de fin de diástole dividiendo el índice cardíaco. O sea, es el gasto cardíaco dividido por la precarga. Cuando divido el gasto por la precarga, estoy tratando de hacer algo de lo que yo veía antes en las curvas de Starling, que si la precarga iba para arriba o para abajo me podía hablar de la contractilidad. Por lo tanto, estoy usando al revés, estoy usando el gasto, le estoy aislando el factor de precarga y estoy viendo cómo me queda la contractilidad. Por lo tanto, es un excelente indicador de contractilidad miocárdica. El valor normal está entre 4,5 y 6,5 litros por minuto. Y es un reflejo del estado inotrópico. Si quieren saber cómo está el inotropismo, cómo está la contracción del corazón, índice de función cardíaca. Hay muy poca la gente que lo ve, pero es un parámetro que se pierde. Y es independiente de la presión intratorácica, así que no importa que el paciente esté con alto reclutamiento, que esté con maniobras con PIB elevado, no se afecta. No se afecta. Entonces, al final, para resumir, Paico nos habla de precarga a través de el volumen de fil de diástole, el volumen de sangre total, que es lo mismo que el de fil de diástole más la sangre que está circulando en los vasos pulmonares, el delta pp y variación de volumen sistólico. Con esto ustedes tienen precarga en Paico. Poscarga con la resistencia vascular sistémica. Contractilidad con la fracción de eyección. Esto te hace un cálculo de fracción de eyección parecido a lo que te hace un ecocardiograma, porque como calcula el volumen, los volúmenes diastólicos en sístole y en diástole, te da una estimación de la fracción de eyección medida a través de ello. El índice de función cardíaco y esto que es un indicador más complejo de realizar. Pero hay indicadores de contractilidad. Si alguien de los que quiere ponerse a analizar contractilidad cardíaca, el Paico te lo permite. Se usa poco, pero se puede. Y está el plus, parámetros de exceso de agua pulmonar, como el agua pulmonar
extravascular, y otro que es el índice de permeabilidad, que te dice si la permeabilidad vascular está aumentada o no, por ejemplo en la sepsis, puede estar aumentada y eso también puede contribuir a congestión pulmonar y cuadros sépticos. ¿De qué otra manera se puede ver la circulación y el monitoreo? Ecografía, ecocardio, Doppler esofágico. Pero me interesa esto, y esto sí es muy práctico para ustedes, porque ustedes lo pueden evaluar, es la evaluación de la perfusión. Porque vimos la bomba, vimos el motor y las cañerías. Pero tenemos que ir a los órganos efectores. Cuando uno evalúa perfusión, lo que estamos tratando de evaluar son los órganos que están pidiendo sangre en la circulación. Y ahí hay algunas técnicas, una es la evaluación clínica, el Gini capilar, el Motley Score, el nivel de conciencia. Todo esto nos van a hablar de la perfusión. La evaluación clínica es tratar de ver todos los sistemas que de alguna u otra manera, al verse alterados, te pueden decir que el paciente tiene algún trastorno de perfusión. Y ahí tenemos que a nivel mental, una alteración de conciencia, letargo, coma, etcétera, debieran ser interpretados en un contexto de compromiso hemodinámico como una falla perfusiva. A nivel respiratorio, taquipnea, compromiso respiratorio, hipoxemia, a veces uno ve hipoxemia por un saturómetro y en realidad es un problema perfusivo, más que respiratorio. A nivel cardiovascular, indicadores de isquemia, como lo vimos, disfunción diastólica, alteraciones eléctricas y químicas, también son indicadores de falla perfusiva. Además de lo típico, la hipotensión, las arritmias pueden aparecer por problemas perfusivos coronarios. La piel es básica, la vamos a revisar. Y los riñones, a través de su débito urinario. ¿Ya? Gini capilar, me imagino que todos lo hacen, es diario, pero es bueno recordarlo. Es el tiempo que demora la piel en recuperar el color cuando tú la presionas firmemente por 3 segundos. Tienes que aplicar una presión firme hasta que el dedo se ponga blanco y tienes que contar cuántos segundos demora, ¿ya?, en recuperarse. Y esto, que es una cosa más antigua que el hilo negro, en 2011 trataron de estandarizarlo y está definido que el llenado mayor a 2 segundos es un llenado alterado, ¿ya? En los adultos mayores, ojo, el flujo es más lento siempre y hay que ser más permisivo con ellos. Puede demorar 4 o 5 segundos en un adulto mayor. Y se relaciona con disfunción orgánica severa y shock, y es una cuestión que uno puede ver en cualquier paciente. Hay que realizar en ambientes tibios e iluminados. Tibio, porque si está frío, está vaso contraído, no te va a servir. Y si está oscuro, tú tienes que ver cambios de color, no te sirve, ¿ya? Y otras cosas las pueden afectar. El Motley Score. ¿Qué es el Motley Score? Es evaluar las livideces famosas que se ven en las piernas, alrededor de la rodilla. Y está clasificado valores de 0 a 5, siendo 0 cuando no hay moteado, y de ahí en base al tamaño y la ubicación en torno a la rodilla. Para que se hagan una idea, esto también está validado desde el 2011 para estandarizarlo. Y aquí tienen, por ejemplo, un Motley 2, ahí alrededor de la rodilla. Capaz que por la luz no se ve mucho, pero ¿se fijan que ahí está más moleado? ¿Está moradito? Bueno, esa sutileza ya es un Motley 2. Este es 3, mira, de aquí a acá, de acá hasta acá, Motley 3. Y este, Motley 5, toda la pierna. Aquí hay un Motley 2, chiquitito, ¿no? Un Motley 4, no alcanza a hacer hasta tan abajo, te llega hasta por aquí, hasta ahí. ¿Se fijan? ¿Por qué es importante? Bueno, porque se sabe que en un Motley Score de 2 para arriba hay mortalidad, aumenta la mortalidad. Por lo tanto, no deberíamos tener pacientes con Motley más de 2. Y los Motley 4 o 5 son los que más se mueren, ¿ya? Por eso es útil. Nivel de conciencia, nada mejor que una escala Glasgow, vieja, antigua. Más bien son secas para sacar el Glasgow, pero a veces cuesta, sobre todo unidades que no están acostumbradas a pacientes neurológicos, les cuesta. Y hay un montón de cosas, son un montón de parámetros que pueden ser súper difíciles de evaluar o entender. Hay sistemas antiguos, hay sistemas nuevos que tratan de hacerte con monitos, el tema. Lo más importante es que sea práctico para ustedes. Esto evalúa 3 cosas: la apertura ocular, la respuesta a la voz y la respuesta motora. 4, 5 y 6 puntos.
La respuesta ocular siempre dice si es espontánea, si es frente a estímulos verbales y tú le tienes que hablar fuerte al paciente. Hay uno de los problemas habituales cuando un caballero, ¿me escucha? Las chicas acá son la gritona número 1. ¡Juan! ¡Escúchame! Así. Esa es la única manera de saber si te responde o no te responde a la voz. Hay que sacar bien el diálogo, si no, no sirve. Y si no, hay que hacerlo el dolor. Entonces, acuérdense de este concepto. El 4 no necesitan hacer nada. Es el paciente que ustedes encontraron con el ojo abierto. No necesitan hacer ninguna conducta, ustedes como evaluadores. La única conducta que tienen que hacer es hablarle fuerte a ver si le responde o provocarle dolor. Eso es la manera de sacar evaluación ocular. Y si te hablo de los ojos con la voz, es 3, y si te hablo con el dolor, es 2. Si no, es 1. La respuesta verbal también es súper compleja. ¿En qué año estamos? 2019, está orientado, ¿no? 1996. Este lo tengo que cambiar por si acá. Se nota que... O si no, no me va a funcionar la charla. Aquí, 1996, confuso. Ayer, madre, inapropiado. ¿Te fijas? Ruidos, quejidos, gemidos, inapropiados. En esto del confuso y del inapropiado no siempre se enreda, porque aquí es confuso. Entonces, acuérdense de nuevo, ¿qué tienen que hacer ustedes aquí? Aquí lo que ustedes tienen que hacer es interpretar lo que está pasando. Y cuando alguien les da una respuesta correcta no es ningún desafío, ese es el punto 5. El verdadero desafío está acá, cuando el gallo les habla. Si les habla una idea cercana a lo que ustedes le estaban preguntando, es 4. Si les habla cabeza de pescado, es 3. Y no hay más, porque el otro ruido. Así que los que hablan son del dilema. Los culturales, pónganle 2 al tiro. Y los que no dicen nada están perdidos. Es aquí. Entonces uno de repente se trata de acordar toda la escala y en realidad lo que tienen que acordarse son este punto azul que es el del dilema. ¿Ya? Aquí, ¿qué hago? O le hablo o le hago dolor. Aquí, cuando me habla, si me dice cosas con sentido o cosas sin sentido. Esa es la única diferencia entre esto. Y la respuesta motora, que aquí esta cuestión siempre genera debate. Siempre genera. Lo vamos a tratar de ser simple acá. A la larga siempre cuesta aplicarlo, pero obedece, localiza, movimiento de retracción, y le ponen una cosita, a ver si retira. Después viene la respuesta flexora normal, la respuesta extensora. Y nada. Bueno, básicamente aquí el punto es este. El paciente que les obedece, no hay ningún problema. El problema está en ventilación. ¿Cómo hacer que un paciente en ventilación, bajo sedación, les obedezca? Por eso tienen que hacer órdenes simples. ¿Ah? Dígame, no, ¿cómo le va a decir? No le va a decir nada si está intubado. Entonces, desde el concepto, ustedes tienen que preparar una orden que sea posible de responder. Y ojo, si ustedes dicen, apriétame la mano, yo les cuento que existe el reflejo palmar. Que si ustedes le ponen la manito a una persona con compromiso de paciencia, les va a apretar la mano, por eso se llama reflejo palmar. Y eso no quiere decir que les obedeció. Entonces, planteen cosas que sean lógicas. Muéveme, muéstrame 2 dedos, cosas que necesiten que el paciente escuche, entienda, procese una orden y la ejecute. Porque si no está mal hecha la pregunta, no está mal hecho la escala. ¿Ya? Ustedes como evaluador tienen que saber analizar esto. Y entonces el gran desafío está aquí. ¿En qué les hace cuando le provocan dolor? Tan simple como que les localice o les retire. Pero ojo, para que les localice el dolor, que significa que acerca la mano hacia donde está el dolor, o les retire porque no es capaz de localizarlo, entonces prefieren una conducta evitativa, depende de que ustedes le hagan un estímulo de dolor que él sea capaz de reaccionar. Si le apretan el dedo gordo del pie y yo hago así con la mano, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy localizando o estoy retirando? Está mal hecha la prueba. Está mal hecha la prueba. Tienen que hacer un estímulo doloroso que le permita a la extremidad o acercarse o alejarse. ¿Ya? Por eso todos los libros dicen apriétale ahí el trapecio, el músculo acá arriba o alguna otra cosa. De repente pueden hacer aquí dolor acá o acá arriba en la apófisis estiloide. Pero cosas que en general signifiquen que una mano que parte en posición neutra pueda flectarse y acercarse. ¿Ya? Por lo tanto, un estímulo doloroso en la parte alta del cuerpo, partiendo con manos estiradas.
Pero ustedes tengan la opción de ver una flexión o localización, una tendencia a localizar el dolor. Ese es el verdadero desafío, el 5 y el 4. Porque el 3 y el 2 son posiciones que están predeterminadas y son dos posiciones únicas, una que se llama decorticación y otra que se llama descerebración. Lo que pasa es que la decorticación flecta las manos, igual como flecto cuando quiero localizar dolor, y este es el problema. Para diferenciar estos dos, que se ven iguales, tengo que estar viéndole los pies. Entonces esto se hace con paciente destapado. Pues si no le veo los pies, no lo sé. Tengo que ver los pies. ¿Ya? Y este es así, estirando los pies, y el otro es así, estirando los pies. Entonces, claro, este que estira se parece al que retira. Entonces no se confundan entre el 2 y el 4, ni entre el 3 y el 5. ¿Ya? Si ustedes desnudan al paciente, esto lo van a reconocer más o menos con facilidad. Así que el verdadero desafío es hacer una buena prueba de dolor que le permita al paciente localizar o retirar. ¿Se entienden? Ya. Los mayores problemas de no poder comparar los globos entre los turnos es porque cada enfermera saca el Glasgow a su pinta. Estandarícenlo. Y la rigidez de decorticación, que es esta que les mostré, se debe a que se dañó la corteza. Por eso se llama decorticación. Se dañó la corteza, pero el tronco está bueno. Y en el tronco está el núcleo rojo, que es el responsable de flectar las manos. ¿Ya? Entonces, como está bueno el núcleo rojo, las manos se flectan. Pero cuando hay descerebración y se perdió todo el cerebro, ya no hay núcleo rojo. Entonces, la persona estira. Eso es para que sepan un poco de la anatomía neurológica. Y entonces, busquen estímulos de dolor adecuados. ¿Ya? En el pecho, acá arriba, superciliar, la apofisquiloide. Por último, si no pueden, agarran un lapicito y le apretan la uña, le echan un guiar. Eso sirve también. ¿Ya? Y algunos conceptos de circulación periférica. Porque ya vimos el corazón, la bomba y todo eso. La circulación periférica afecta la hemodinamia básicamente por el retorno venoso. Este es el verdadero compadre que tiene que ver con la circulación periférica. ¿Se acuerdan que cuando vimos antes había una energía mágica que hacía que la sangre del cuerpo, que estaba a presión mínima, se moviera hacia el corazón? No es tan así, no es tan presión mínima. Hay aspectos como la resistencia vascular periférica, la capacitancia vascular, que son determinantes para el retorno venoso. Y por lo tanto, el retorno venoso en definitiva depende de la recarga y de la presión arterial. Y ahora les voy a mostrar cómo. Hay que entender, cuando uno quiere pensar en circulación periférica, está la parte un poco árida de la fisiopatología, pero ya nos queda poquito, estamos a punto de terminar. En la circulación periférica existe una cosa que se llama la presión media de llenado circulatorio, que es una cuestión que uno en la práctica clínica nunca la ve. Este es un concepto. ¿Qué es este concepto? A ver, antes que lo leamos, imagínense un globo de cumpleaños. Lo tengo vacío. El caucho no está estirado ni nada, ¿cierto? Está solo lleno de aire. Si yo a ese globo le pongo agua, pero le pongo agua solo lo que cabe en el globo, el elástico del globo no se ha estirado nada, solo lo llené con agua. El elástico empieza a tensarse si le empiezo a echar agua más allá de su nivel de llenado mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, hay una cantidad de agua que yo le puedo echar al globo sin que el globo estire ese elástico, y si después le empiezo a echar más agua, el globo empieza a comportarse como un elástico contráctil, ¿cierto? Quédense con ese concepto del globo, que el globo se tiene que llenar con algo de agua y todavía no ha generado nada de presión. Entonces, la presión media de llenado circulatorio se refiere a la presión de distensión, como el globo, de la vasculatura. Imaginemos que la vasculatura sistémica es como un globo, pero en condición de corazón detenido, flujo cero. No es la presión por el bombeo cardíaco, es la presión por el líquido que lo contiene. ¿Ya? Es la presión de llene, por estar llenito como un globo con agüita. Y esto, yo entiendo que si hay corazón detenido, una situación experimental imaginaria, entonces todo el territorio vascular
deben igualar sus presiones. Las arterias, las venas, etc. Todos deberían igualarse si el corazón se detuviera. Y en ese caso puede llegar a una presión que es el promedio, con lo cual la sangre que llena los vasos sanguíneos genera una presión de llenado, nada más. No es presión de movimiento. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ahí no nos perdamos en las ideas que vienen después. ¿Se capta el concepto de la presión de llenado? Bueno, ese tiene un valor, que esto es teórico, porque esto no se puede medir formalmente, pero se cree que está entre 8 y 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y se cree que esto está más o menos localizado en las vénulas después de los capilares del cuerpo. O sea, después de que la sangre irrigó y oxigenó todos los tejidos y se empieza a juntar en las vénulas, pareciera ser que esa presión en las vénulas es la que mejor representa esta presión media de llenado circulatorio. Y como es una presión de la sangre ocupando los vasos sanguíneos nada más, en realidad es un balance entre el tamaño de los vasos sanguíneos, o sea, la capacidad que tengo, y cuánta sangre lo está llenando. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ver con el tono vascular y con la volemia, volumen de sangre. Esto es importante porque esta presión es el motor que devuelve la sangre hacia el corazón. O sea, aunque la sangre esté dentro de los vasos sanguíneos y no se mueva, tiene una presión por estar ocupando las arterias. Y esa presión es una presión elástica, por la elasticidad de los vasos sanguíneos. Y esa presión es la que empuja la sangre en el retorno hacia el corazón y la aurícula derecha. Y entonces vienen conceptos que están saliendo más en boga hoy en día. Como este es un curso de especialidad, ustedes tienen que escuchar esto. No quiero que sean expertas, pero quiero que no les suene raro, porque esto ya está saliendo en los papers de los últimos 5 o 6 años, que son los conceptos de volumen estresado y volumen no estresado, que solo se entiende si entendimos la parte previa. Imagínense que toda la sangre que hay en el cuerpo, dentro de todos los vasos sanguíneos, se dibujara como una columna de líquido dentro de este jarro. ¿Ya? Y este jarro, este recipiente, sucede que hay algo de líquido, de sangre, que lo llena solo para que las cañerías no estén sueltas. Es como el llenado mínimo obligatorio para que las cañerías tengan presión cero. A eso se le llama volumen no estresado. Es el volumen que llena los vasos sanguíneos sin generar presión. ¿Ya? Tú vas llenando y todavía no te sube la presión en los vasos sanguíneos, porque estás recién repletando el vaso, el continente. De ahí en adelante, si le sigue metiendo sangre, esa sangre va a empezar a ser como cuando empieza a inflar el globo. Va a empezar a subir la presión. Y de ahí en adelante empieza la presión media circulatoria, la presión de llenado medio. Entonces, no toda la sangre que está en el territorio vascular genera presión. Solo lo hace la sangre que está por arriba de este llenado mínimo. Y a esa sangre que genera presión se le llama volumen estresado. ¿Ya? ¿Se entienden los conceptos hasta aquí? Entonces, este concepto relaciona ideas como volumen no estresado, acá, volumen estresado, que es este de acá, y la presión media de llenado, que es desde este líquido para arriba. ¿Ya? Por eso la cañería está puesta aquí, porque se presume que de aquí para arriba las cañerías empiezan a tener presión por llenarse más. Esta presión media está determinada por el contenido de sangre que está dentro de los vasos sanguíneos y por la capacitancia vascular, que es en el fondo la complacencia, el tono, todo lo que influye en si las venas o los vasos sanguíneos van a tener más capacidad o menor capacidad de contener líquido. Y acá hay un dato súper importante para que se den cuenta que esto es relevante. 3/4 de la sangre que tenemos todos está como el volumen no estresado. Está llenando vasos sanguíneos sin generar un impacto hemodinámico, sin generar presión. Y estos 3/4 se hace. ¿Cuánto es la volumen normal? 8% del peso. Una persona de 70 kilos, 7 por 8, 56. Tiene 5 litros y medio. 5 litros y medio de sangre, una persona normal. De esos 5 litros y medio, 3/4
¿cuántos son? Como 4 litros. Están solo llenando cañerías sin generar un estrés ni contribuir a esta presión venosa. Y estos 3/4 de sangre están localizados principalmente en las venas, porque las venas tienen como entre 30 y 40 veces más capacitancia que las arterias. Entonces, mis queridas enfermeras, nuestro territorio venoso es una tremenda reserva de sangre. Ahí está estancada, por decirlo así, la mayor parte del capital vascular. Y sin embargo, lo que impacta a la perfusión de los tejidos, el volumen estresado que circula por los tejidos vitales, cerebro, corazón, riñón. Y cuando un paciente cae en shock, de lo que estamos hablando es que no está teniendo básicamente volumen estresado. ¿Me siguen hasta aquí? Queda poquito esta idea, no es mucho más compleja que esta, pero son bonitos. Entonces, el retorno venoso, que es esta energía que llena el gasto cardíaco y que, del cual depende la precarga, está dado por una diferencia de presión entre la presión media de llenado circulatorio, que eso estaba en las vénulas y todo eso es este concepto teórico, y la presión auricular, la presión de la aurícula derecha, o la PVC. Esa gradiente de presiones es lo que mueve la sangre de vuelta mágicamente hacia el corazón. Aunque lo que mueve la sangre en el territorio arterial es el bombeo cardíaco, esta como que se mueve sola, pero se mueve con esta gradiente de presión. No hay una bomba venosa. ¿Ya? Así les dije, el bombeo muscular ayuda, pero esto se mueve por sí solo. ¿Cómo lo controla el cuerpo? ¿Tiene algún mecanismo de control? Claro, tiene reflejos con varoreceptores que van sintiendo las capacitancias, si esto está dilatado o no, y hay mecanismos simpáticos, parasimpáticos y de autorregulación que lo mueven. Y además, el cuerpo puede controlar la capacitancia venosa con ciertos mecanismos de autorregulación. Y aquí estos son bonitos para que tengan el concepto, no nos metamos muy profundo. Si yo tengo sangre que viene desde el corazón y sangre que vuelve al corazón, al territorio venoso, y todo esto es esta circulación sistémica donde la sangre está, sucede que hay una presión de entrada a este territorio circulatorio que es mayor que la presión de salida, ¿cierto? Aquí viene la presión alta porque viene bombeado del corazón, aquí la presión bajita porque es la del retorno. Esta presión, que es más alta que esta, distiende todo el territorio de vasculatura sistémica, y al distenderlo lo llena de sangre, y ahí tenemos una reserva de sangre, está guardadita por esta diferencia de presión. ¿Ya? Por lo tanto, el mismo bombeo mecánico del corazón carga este sistema con una reserva de sangre. Si por algún motivo se genera un fenómeno de vasoconstricción arteriolar y baja la presión con la cual la sangre llega a este territorio, como va a haber una menor diferencia de presiones, el sistema se retrae. Es como que el elástico se recoge. Y esa diferencia que se recoge es sangre que está estancada, guardada aquí, y ya no está. ¿A dónde se fue? Se fue como precarga y volvió al corazón. ¿Para qué? Para compensar esa vasoconstricción. Entonces es un mecanismo de autorregulación que tiene la circulación periférica. Hay sangre reservada para cuando la necesite. ¿Se entiende? Y estamos viendo el mismo dibujo, pero sucede que el territorio esplácnico, a esto nos referimos a circulación mesentérica, abdominal, y la piel son los territorios que tienen mayor capacitancia y mayor capacidad de modificar su tamaño, a diferencia de la masa muscular, donde la cañería es más o menos rígida. No está esta opción de adaptarse y guardar sangre. Los músculos no son buenas reservas de sangre. Los humanos guardamos sangre en la piel y en la circulación mesentérica. Y por lo tanto, cuando ocurre una vasoconstricción, es lo mismo que acabamos de ver. En general, la circulación esplácnica se estrecha y regala sangre de vuelta al retorno venoso al corazón, y la piel también se estrecha, y por eso cuando hay vasoconstricción uno ve la piel fría, blanca, morada, etc., y empiezan a ocurrir hilio y otras cosas digestivas porque no hay buena circulación mesentérica. Pero ¿qué logramos con eso? Que toda esta sangre que estaba reservada y que se tuvo que devolver vino a rellenar
el retorno venoso, mejorar la recarga y compensar automáticamente este fenómeno de vasoconstricción. Esto es, llamémoslo pasivo, o hay otros mecanismos que lo regulan igual. Pero entonces no solo el corazón tiene esos mecanismos de autorregulación, la circulación periférica es una reserva de sangre para soportar y compensar estos fenómenos. Ahora, si yo me meto con fármacos vasoconstrictores y con otras intervenciones, soy tolerante a la anemia, a la hemorragia y otras cosas, estoy en parte impidiéndole al cuerpo usar sus propios mecanismos regulatorios. Y si esto no lo tengo claro, no lo mido, no lo veo. Lo mismo, si hay vasodilatación, con vasodilatación se me rellena esto. Y con vasodilatación lo que pasa es que algo de sangre queda secuestrada y disminuye el retorno venoso. A veces en sepsis esto pasa patológicamente, no por autorregulación. Y uno de los motivos por los cuales los shocks sépticos generan tanta pérdida de volemia. Porque se nos vasodilata todos los territorios que son de alta capacitancia y aumenta la capacitancia vascular. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo diablos lo hace el cuerpo para recuperar presión media llena? Si esa es la idea, para poder mantener el retorno venoso. Cuando disminuye la compliance. Si el cuerpo disminuye la compliance, si vasocontrae, está achicando el espacio del volumen estresado. ¿Ya? Y con eso aumento la presión de Jenner y genero retorno venoso. Eso es un mecanismo que tiene el cuerpo para eso. Lo segundo, cuando disminuye el volumen no estresado. Si disminuye el volumen no estresado, lo que va a pasar es que el cuerpo va a pasar volumen no estresado a volumen estresado. Y eso es una manera de aumentar la presión de Jenner. Lo que sí va a disminuir mi reserva. Y estoy menos preparado para nuevos fenómenos que me generen una necesidad de compensación. Y lo otro cuando se infunde volumen, porque el volumen, si es que no hay problema de volumen no estresado, el volumen va directamente a cargar el volumen estresado. Ahora, cuando hay paciente hipovolémico, se han fijado cuando les pasa volumen y no hay respuesta hemodinámica, muchas veces es porque ese volumen que estoy poniendo recién está llenando volumen no estresado. Y el desafío es que voy a tener que poner más volumen para que después de que rellené el no estresado, recién empezar a tener un impacto en volumen estresado. Es súper complejo decirlo porque esto es teórico, pero la presión diastólica es un excelente indicador de lo que está pasando. Cuando ustedes vean la presión diastólica de un paciente, tienen una excelente retroalimentación de lo que está pasando con el volumen no estresado. Así que no se queden solo con la PAM, ni con la sistólica. La diastólica. ¿Han visto esos pacientes sépticos que tienen presiones 120 con 35 con 40? ¿Qué son esas presiones 40? Tienen depletado volumen no estresado. Bien. Entonces véanlo. Y tiene que ver con esto. Que en el fondo hay tejidos que pueden aumentar, ante fenómenos de vasodilatación, pueden aumentar su capacitancia y secuestran más sangre. Esto es un mecanismo de autorregulación, pero en lo patológico también puede contribuir a que disminuya el retorno venoso y el shock se instale con más fuerza. Yo sé que cuesta entender estas cosas y es un poco árido, pero hay fenómenos que pueden afectar estas leyes. La ventilación mecánica. ¿Qué le hace a la PVC? La aumenta, ¿cierto? Hay más presión. ¿Qué le hace al volumen de sangre central? Lo disminuye, porque en el fondo estoy generando una presión positiva. La presión media circulatoria va a aumentar como compensación natural, y el volumen no estresado es el que va a disminuir, porque estoy pasando de volumen no estresado a volumen estresado. Las hemorragias, la PVC cae, se me sale todo y se me sale el volumen no estresado también. Si la sangre no dice voy a vaciar el continente estresado nomás, se vacía todo. Por lo tanto, habitualmente estos pacientes tienen volumen no estresado bajo, y por eso es que los pacientes que hacen hemorragia y choque hipovolémico son los pacientes que más responden a volumen. ¿Ok? La presión media ya no baja, así que estos pacientes están jodidos porque no tienen cómo compensar, no tienen cómo recuperar presión, no tienen cómo compensar retorno venoso, porque le quitamos el contenido de sangre, que es el mecanismo que el cuerpo usa para jugar con la capacitancia. Falla miocárdica, sube la PVC, aumenta el volumen de sangre total, aumenta la presión, y por lo menos el cuerpo, ¿cómo lo hace? Compensa disminuyendo el volumen de estrés. En la sepsis ahí estos están jodidos, estos están vasopléjicos.
están vasopléjicos y tienen volumen no estresado, el volumen no estresado sube porque tienen perdido sangre y líquidos en el tercer espacio, que no está generando presión. Es como que, como aumenta la permeabilidad en el shock séptico, hay mucho líquido que permea afuera y estamos perdiendo líquido que ayuda a aumentar la presión de llenado. Así que en estos pacientes la presión de llenado baja y disminuye el retorno venoso por eso. Bueno, esos son los puntos más, los escenarios más importantes. Entonces, la circulación periférica. Esta es la última. La circulación periférica nos invita a ciertas estrategias terapéuticas, que pueden ser conceptuales, pero aquí hay una base científica para hacerlo. Administración de volumen venoso, ya lo vimos, ayuda al volumen estresado. Si es que hay volumen no estresado, es un requisito de sine qua non, pero es una estrategia para aumentar el volumen estresado y a través de eso aumentar la presión de llenado. Entonces restaura la relación de volumen estresado y no estresado. Y la primera manera como se van a dar cuenta que el paciente respondió a la carga de volumen es porque responde con la diuresis. El riñón es el primer indicador de la circulación periférica que te va a decir gracias, me recuperaste la relación. Y en el shock séptico, como lo acabamos de decir varias veces, se requiere más volumen todavía, porque hay un mayor compartimento no estresado, porque hay secuestro esplácnico y pérdidas a un tercer espacio. Segunda estrategia terapéutica, debemos modular el tono vascular, porque con eso influimos en la capacitancia. Y entonces hay que saber que la epinefrina y la norepinefrina, que son agonistas alfa-beta, aumentan la resistencia vascular y la presión media de Jenner. Uno podría decir, sí, es que eso se debe al efecto alfa de estos fármacos, porque es vasoconstrictor. Pero el efecto alfa es vasoconstrictor más bien a nivel arterial. Y aquí lo que estamos tratando de ver es qué pasa a nivel venoso y la capacitancia venosa. Y se está estudiando que el efecto beta-agonista que tienen estos fármacos podría ser el que incide en la capacitancia venosa. Por lo tanto, estos pacientes se benefician con estrategias de tono vascular. Pero no pensando en subirle la PAM. Esto no es un vasoactivo para subir la PAM. Esto es un vasoactivo para recuperar capacitancia vascular y mejorar el retorno venoso. Es por eso que a veces en unos pacientes con poquito vasoactivo uno ve impactos hemodinámicos fundamentales. ¿Se han dado cuenta esos viejitos que uno nunca le puede sacar en la nora 01 o 02? Que se la sacan y se choquean. Sí, pero ¿por qué? Si capacitancia venosa. Entonces estas cosas no siempre se entienden, no se saben. Esos pacientes están pegados por el efecto beta que le estás dando a nivel de capacitancia vascular. Y lo último, que también ayuda mucho, es hacer que los tejidos periféricos requieran menos sangre. ¿Ya? Porque con eso dejas más sangre disponible. ¿Y cómo se hace? Bueno, puedes disminuir la temperatura de la piel. Hay pacientes que están febriles, que tú les pones alguna manta o algún sistema de enfriamiento y esa piel vasodilatada al ponerle un frío y vasocontraer la vasculatura cutánea te va a regalar de vuelta un tremendo retorno venoso. Enfriar a un paciente te mejora el gasto venoso, gasto cardíaco inmediato, solo por retorno venoso. Iniciar la ventilación mecánica asistida cuando aumenta el trabajo respiratorio, si no los músculos respiratorios están gastando más y eso va a hacer que te comas más circulación periférica y menos disponible para los órganos vitales. En ese momento la respiración y los músculos respiratorios no son vitales para ti. Tú quieres salvar el riñón, el cerebro, el corazón, el ventilador, lo conecté de máquina y listo, disminuiste el consumo. Y lo mismo, la supresión de la actividad convulsiva. Suprimes las convulsiones y el cerebro baja de inmediato su tasa metabólica y te deja más oxígeno disponible, perfusión periférica. Por lo tanto, entender la circulación periférica es básico también a la hora de manejar hemodinamia. Y es una de las cosas que están entrando en boga. Les insisto, esto está en los últimos años. Los papers que hay de esto son en inglés. Si me piden uno, lamentablemente va a estar en inglés. Pero les va a servir para entender estos conceptos. Paremos un poco porque está denso. Estuvo denso esto. ¿Les parece? ¿Están cansados? Refresquemos la cabeza un poco, oxígeno. Ahora, hay harto tema más. No sé qué hora es. ¿Hasta qué hora estamos? Hasta las 8:30. Ah, ya. Máximo. Entonces.